esa empresa soy líder y he mantenido y he tenido equipos de alto desempeño. Entonces quiero saber si todo eso que he aprendido a través, digamos, de no solamente en los libros, sino también en la experiencia, eh, está aquí contigo, o sea, qué nos puedes aportar más y cómo también poder integrar desde la experiencia, toda la experiencia de más de 15 años liderando equipos muy buenos, cómo poder integrar con todo este tema de coaching, de formación, de alto impacto, bueno, de todo lo que voy ahí y que quiero profundizar más, conocer más que hay. Vale, mi Claudia, bienvenida. Y tu saber, esto es una construcción en conjunto de saberes, de experiencias. Pues nada, siéntete bienvenida y el objetivo sí, claro que sí, sumar. Bienvenida. ¿Con quién Gracias. seguimos? Al servicio, Bella. ¿Con quién seguimos, mi Gus? Ok, vamos con Lina María Monsalve. Lina, buenas noches, bienvenida. No te escuchamos, Lina, para que habilites tu micrófono. No lo Hola. Lina, sí, te escuchamos. Hola. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Lina María Monsalve. Soy coach ontológica. Me certifiqué este año y pues estoy feliz de estar en todo este mundo de coaching, de iniciar y con muchas ganas de aprender y de recibir muchas cosas maravillosas. Ya con Viviana había tenido la oportunidad de hablar un tiempito, entonces pues estoy en este camino y como les digo, dispuesta a aprender y a ver qué senda sigo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida, mi Lina María Bella. Desde Karina, Medellín, ¿no? Vivi, estoy en Bogotá. ¿Tú estás dónde, Lina? Desde Medellín, ¿no? No, yo estoy en Bogotá. Soy de Medellín, pero yo estoy en Bogotá. Ah, bueno, Bogotá. Muy bien, mi Lina María. Vale, Karina, cuéntanos. Karina, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Karina. Hola a todos, mi nombre es Karina Mitrovic, yo soy de Santiago de Chile, estudié coaching ontológico, me certifiqué en Newfield y actualmente estoy cursando el programa con Freddy Kaufman, el CBC. Y me interesó este tema porque quiero adquirir herramientas que sirvan y que se puedan aplicar al mundo de las organizaciones. Así que estoy con mucho entusiasmo y con ganas de aprender. Qué bien. Okay. Vale, Karina. Seguimos con Rosa María Silgado. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Rosa. Bueno, es un gusto estar aquí. Soy coach ontológico. Rosa, perdimos tu sonido. ¿Podría repetirnos, por favor? Estoy explorando las diferentes líneas. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchas ahí? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Listo. Soy coach ontológico, recién certificada. Estoy explorando las líneas del coach. Definitivamente es un tema apasionante. Tengo muchas expectativas. Viviana, había escuchado mucho de ti y es un gusto estar aquí esta noche. Gracias, Rosa. Marcela, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Marcela, ahora sí te escuchamos. Hola. Hola a todos, buenas noches. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Soy coach certificado hace más o menos unos 7 años en Coaching Hall International. Tengo la certificación PCC y este año pues estoy en vía de renovar la certificación. Tengo una certificación también en coaching ontológico por Alexander Berlonghi. Mi pasión en este camino ha sido cada vez más claro la magia que ocurre cuando los seres humanos reconocen su luz y desde la diversidad construyen juntos. Entonces acompaño
equipos en organizaciones con herramientas como el DISC o el BETESA. Y por otro lado tengo otro mundo que es el mundo del empoderamiento femenino. Tengo círculos de mujeres y acompaño a mujeres emprendedoras a través de las dinámicas de conversaciones en círculos a aprender unas de otras a través de contar sus historias. La expectativa que tengo con este curso es enriquecerme mucho más, mirar qué puedo incluir en mis intervenciones y no, muy abierta a recibir lo que tengas para nosotros, Diana. Al servicio, mi Marcela, qué rico tenerte aquí y a todos bienvenidos. Aquí ya vamos entrando en algo muy importante. Fíjate que ya nos empezamos a sentir, ya empezamos a conectarnos, ya empezamos a enlazarnos y empezamos a sentir que cada uno, aunque estamos haciendo, fíjate que estamos haciendo las mismas intervenciones, cada uno le está dando su enfoque y su mirada, ¿verdad? Y cada uno nos estamos expresando desde ese lugar. Ahí es donde aquí vamos a empezar ya a afinar nuestra mirada y nuestra conexión, y es, fíjate cómo podemos empezar a identificar rasgos de personalidad de cada uno de los que están interviniendo. Aquí hay algo que les vamos a abrir este espacio, y es haciendo un pacto amoroso entre todos, y es que todo nos lo vamos a decir con amor y con respeto, que todo lo vamos a decir para crecer y avanzar. Todo lo vamos a utilizar para ejemplarizar un punto que vayamos a hacer y que nos dé mayor capacidad de observar o de crecimiento. Y todo lo vamos a hacer con mucho amor y con muchísimo respeto con cada uno de nosotros. Ahora, observa que aquí no hay nada ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ni arriba ni abajo. Fíjate que todas las miradas son absolutamente válidas. Y nuevamente, las organizaciones están conformadas por personas. Nuestra metodología primero va a conectarnos con esa persona. Antes de hablar de equipos, necesitamos conectarnos con cada una de las personas de nuestro equipo. Necesitamos poder, y nuevamente como líderes, el mayor potencial que tenemos de liderazgo es poder identificar cómo está viendo el mundo esta persona. Y como coaches necesitamos identificar cómo lo está viendo, para él qué es importante, a qué le teme, qué lo motiva, qué lo alegra, qué es lo que lo impulsa. Porque si logramos conectar con eso, si logramos conectarlo, dentro de nuestra mirada de coaching espiritual transpersonal, vamos a conectar con algo que es muy importante. ¿Cuál es la causa raíz que está frenando su desempeño? ¿Cuál es la causa raíz, ese pensamiento raíz, esa emoción raíz que está frenando su mayor potencial? Porque hay algo, y esto es importante, dentro de la mirada del coaching espiritual transpersonal, lo hacemos como lo hace el coaching, miramos este presente del coaching, miramos su futuro, pero estamos sumando algo que es su historia. Entonces, mis estimados, vamos a atraer, para potencializar a este ser humano, vamos a incluir su historia. ¿Qué ha ocurrido dentro de su historia? Y vamos con una intención, y es integrarlo, integrar el aprendizaje y soltar todo lo demás. Pero necesitamos identificar cómo poder aproximarnos a qué pasó en nuestro coaching para ver la vida como la está viendo, ¿verdad? Porque incluso en una familia que tiene 2, 3 hijos, pueden haber tenido el mismo contexto, pueden haber tenido las mismas situaciones económicas, pueden haber tenido los padres, ¿verdad? Muy seguramente tuvieron diferentes vivencias con sus padres, más cada uno puede estar viendo la vida de una forma diferente, ¿vale? Entonces, aquí quiero que empieces a afinar. Acuérdense, no hay nada ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Vamos a salirnos de la crítica, vamos a salirnos del juicio, vamos a salirnos de la comparación, y lo que vamos es a abrirnos a aprender, ¿verdad? Todo lo que vayamos a recibir, digámoslo, en capitalizar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Revisemos todos que tengamos cerrado el micrófono, por favor. Solamente va a abrirlo el que esté hablando. ¿Listo? Muy bien, ¿quién sigue? Lorraine. Hola,
Hola, Buenas Lorraine, noches, bienvenida. ¿me escuchan? Yo les hablo de Bogotá, pero vengo de Suiza, vivo en Bogotá en este momento. Me formé con Coaching Hall y acabo de terminar la formación de coach en junio y me estoy acercándome de coaching de equipos. Empecé también una formación en este campo y me fascina el tema también porque yo trabajé por 17 años como profesora y entonces en los entornos escolares también hay mucho que ver con dinámicas de equipos de trabajo y entonces estoy aquí para aprender, para encontrar algo que para abrir mi horizonte y sí, para hacer cosas que me dan ganas, porque me da muchas ganas el coaching. Vale, bienvenida, Lorraine. Gracias. ¿Con quién seguimos? Vamos con Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Gerardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Gerardo Joffre, yo soy de Uruguay, de la ciudad de Salto, 500 kilómetros al norte de Montevideo. Para los futboleros, la tierra de Cavani y de Suárez, somos bastantes vecinos. Soy coach, soy de profesión contador público, recibí de coach ontológico y me gusta mucho lo que es trabajo en equipo porque como contador necesito de herramientas para trabajar y aportar a mis clientes todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo que no es fácil llevarlo a cabo. Entonces, esto vi una oportunidad bien importante para introducirme en este mundo bueno, que me apasiona. Gracias, Vale, Gerardo. Seguimos con Javier, Javier Pacheco. ¿Aló? creo que no está Javier. Ya, ahorita pasamos a Javier. ¿Quién más está allí, Luz? Lolimar, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, yo me llamo Lolimar Muñoz, yo soy venezolana, pero les estoy hablando desde Santiago de Chile. Yo soy coach ontológico, me gradué en Newfield el año pasado y realmente me pareció bien interesante el tema del taller, porque considero que vivimos en equipos a diario, la familia, el trabajo, los amigos. Entonces yo creo que para mí lo que me motiva es cómo puedo yo de una u otra manera potenciar a las personas que estén a mi lado o con los que trabajo, o sea, de qué forma podemos sacar lo mejor de ellos para de una u otra manera vean oportunidades que en el diario vivir no las observamos. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conocerles a todos. Gracias, Lolimar. Seguimos con Carolina Andrade. Buenas noches para todos. Un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, me recibí de coach ontológico el año pasado también en Newfield, Chile. Y estuve trabajando por la parte profesional 18 años, pero desde el mundo de empresa, desde adentro, ¿no? Y por esas cosas de la vida, ahora en abril tuve el regalo, porque así lo siento, de que me desvincularon de la empresa y dije, bueno, esta es la oportunidad para poder devolver el regalo que para mí significó el haberme certificado como coach y poderme poner al servicio de la empresa y lo que es el trabajar con la gente y con el equipo, ya desde otra mirada, desde otro lugar. Me pareció un regalo enorme el hecho de poder compartir este taller con Viviana. Tuve la oportunidad de uno de los jueves de coaching, donde la comencé a conocer. Y bueno, aquí estoy, agradecida totalmente de poder compartir este espacio de aprendizaje.
Gracias, Carolina. Seguimos con Sandra. No te escuchamos, Sandra. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo soy Gustavo, quien te habló desde Córdoba, Argentina. Hola, Sandrita, bienvenida. Me sumé hace unas horas, hace 2 días llegué desde México. Córdoba es en el centro del país y cuando leí el título, estoy como directora de membresía en ICF Argentina, y en esto de conformar equipos de alto desempeño, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras. Y conformar, esto, a ver, ¿de qué manera voy a converger en intervenir en la formación de equipos? Trabajo mucho en empresas, soy la creadora de la Escuela de Conversaciones aquí en Córdoba, Argentina. Escuché a Marcela Plaza y me conmovió. Yo soy de la de los círculos de mujeres, tengo mi espacio Mujeres que Cuentan Cosas, y hoy el gobierno de mi ciudad dio un visto bueno a un proyecto que tengo en indagación apreciativa, que es el de paz vincular, y a Viviana la conozco. Viviana, sos famosa, me gusta todo lo que haces, y cuando vi el título dije, ya me anoto, y entré como en una especie de pánico cuando veía que no tenía respuestas. Así que te agradezco, Gustavo, cuando me atendió Lucía de Colombia. Aplaudo a ICF Colombia lo que hacen. Aplaudo. Así que bueno, y ahí ya también escuché a Carolina de Argentina, y me encanta hacer redes. Tienes que hacer todo esto es como... Gracias. Mira, qué linda. Y falta en medio día en ese huevo, no. Así no pasaba. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Déjame chequeamos quién está. Bueno, creo que ya han pasado todos. ¿Quién queda pendiente que levante la mano o se manifieste? Ahí me escuchan, Andrés Felipe. Andrés. Hola, Andrés. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches para todos. Buenas noches, Andrés. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues actualmente me encuentro estudiando para certificación como coaching ontológico empresarial con Intuitiva Consultores de la ciudad de Manizales, y he empezado a sumergirme en este mundo del coaching y poniéndole mucha pasión a lo que se vive y se experimenta en este mundo. Y en este momento quiero empezar a llevar todas las vivencias y todo lo que estoy viviendo en este momento hacia la empresa, y por eso me gustó mucho el tema del curso, el de conformación de equipos de alto desempeño. Entonces, muchísimas gracias, y aquí con todo el entusiasmo para recibirlo. Muy bien. Creo que ya... Buenas noches. ¿Sí? No me dejes por fuera. Aquí estoy. Erika. Para todos y para todas, un fuerte abrazo muy caluroso desde Cali, desde la capital de la salsa. Como todo es perfecto, esta noche el universo ha querido que nos reunamos para crecer juntos, y eso me tiene emocionada, muy emocionada. Entonces, les cuento que mi formación de base es, yo soy profesora, soy licenciada en filología. Las palabras son la base de mi quehacer cotidiano, y desde hace 5 años y medio estoy viviendo en Cali y trabajando con una universidad que se llama ICESI. Estando allí me formé con Coaching Hall, hace 2 años me certifiqué, y estoy acompañando desde coaching a los chicos que salen a 10º semestre a su primera experiencia laboral, y a todas las personas que quieren hacer algún tránsito, algún movimiento laboral, quieren insertarse, cambiar su proyecto de vida desde allí. Y vuelvo y digo, como todo es perfecto, encontré este curso porque el reto en este momento es entrar a las empresas. Estoy trabajando también con otra universidad, con la Javeriana, y allí me retaron a trabajar con empresas y hacer de la palabra un vínculo que nos une y nos fortalece para transformar definitivamente. Por eso estoy aquí y estoy feliz de ver a toda Latinoamérica presente. Gracias.
Mi hermosa Erika, y a todos, fíjate que los honro y qué bueno que estemos en este espacio. Y aquí ya empezamos con el aprendizaje. Fíjate que aquí ya empezamos con el aprendizaje. Nuevamente, las organizaciones están conformadas por personas. Los equipos de trabajo están conformados por personas. Y tal vez quizás el antiguo paradigma administrativo, que no está mal y que necesitamos, ¿cierto? Que era producir resultados, estaba dejando de lado el ingrediente humano que hace posible esos resultados. Más en este momento, ese ingrediente es cada vez mucho más significativo y mucho más importante, y en la medida que como coaches podamos identificarlos, va a ser mucho más impactante en nuestras intervenciones. Les voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Quiero empezar a trabajar unos conceptos iniciales con ustedes. Hoy vamos a centrarnos en las personas. Fíjate que ya aquí ya empezamos a encontrar afinidades. Dime. Lo siguiente para todos, vamos a hacer un mal uso de la sala. Es decir, voy a dejarlos aquí. Si ustedes se dieron cuenta, la sala está dividida en dos partes, una que son panelistas y otra que son asistentes. Dado el número de gente, nos permite que todos quedemos en este lado de la sala, lo cual nos da facilidades como la persona que quiera intervenir, y ahí cuento o pido tu opinión, Viviana. Los que quieran intervenir simplemente pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta en el momento que lo deseen, y esto se vuelve mucho más interactivo. Es como si estuviéramos vivo, entonces cada quien maneja su micrófono. Si alguien no lo sabe hacer, me puede decir en este momento y le indicamos cómo, para que sea una charla más fluida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo, Gustavo. La idea es que empecemos a construir en conjunto, ¿vale? Nuevamente van a tener ampliación de esta información en el aula virtual. Constanza nos va a dar las pautas a la finalización de la sesión. Vamos a tener unos minutos con ella para poder, cómo vamos a seguir la interacción. Entonces, nuevamente, necesitamos como coaches identificar cuál es esa mirada que está teniendo cada una de las personas que estamos trabajando, ¿cierto? Y llevar a las personas a la posibilidad de compenetrarse con esa mirada, amistarse con esa mirada y darle valor a esa mirada, porque cada una de las personas que intervienen en los equipos de trabajo le está sumando valor desde su lugar, ¿cierto? El tema es que si ubicamos a una persona que no está, que dentro de su personalidad, de la forma en que ve el mundo, la ubicamos en el rol, la función, en el lugar donde pueda tener menor performance, vamos a poder hacer que esa persona no esté dando el máximo desempeño. Vamos a poner un ejemplo. Puedo tener en un equipo de trabajo 4 personas a nivel técnico y se libera la vacante de jefe de liderazgo, de coordinación. Una decisión gerencial es, ok, bueno, el mejor de estas personas, el que mejor desempeño tenga, lo voy a colocar como líder y coordinador. Pero yo puedo tener esa decisión gerencial, más no puedo descuidar cuáles son las competencias, desde dónde está mirando el mundo esta persona, si realmente va a estar en plenitud dentro de su rol o función. O lo que voy a hacer es quemarlo, como decimos aquí en Colombia, o limitar su potencial. Entonces necesitamos conocer cuál es el lugar donde puede brillar más esta persona. Y como coaches, ¿qué necesitamos desarrollarle? Entonces, siguiendo ese ejemplo, si sube una de las personas que están a nivel técnico, a nivel de coordinación, ¿qué necesitamos desarrollarle? Necesitaríamos desarrollarle tal vez quizás pasar del pensamiento micro al pensamiento macro, de la microgerencia a la macrogerencia, de la operatividad a la dirección, gestión, seguimiento, control, y poder darle las habilidades que le permitan llevar el área a mayores, a un desarrollo futuro. Pero necesitamos saber cómo influyen estos aspectos de la personalidad dentro de esta persona. Y quiero iniciar con un cuento, y es,
Recuerden que estamos dentro de la mirada del coaching espiritual transpersonal, y es la que nos brinda el sentido. Esto es un cuento sufi, ¿vale? Y dice así, una persona, un caminante, había una vez un caminante que se aproxima a una construcción muy, muy, muy hermosa. Y en ese momento conecta con la primera persona que está tallando unas piedras y le pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Entonces él dice, no, pues no me ve aquí, estoy picando piedra. Ok, bien, se va donde el siguiente y le dice, oye, cuéntame, ¿tú qué estás haciendo? Entonces dice, yo estoy aquí tallando piedra que va a unirse a una construcción. Ok, entonces va a donde otro caminante y se aproxima al otro caminante, al otro trabajador, el caminante, y entonces le dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Mira, yo estoy haciendo parte de una construcción majestuosa que va a reunir a muchísimas personas, y esta construcción se va a ver desde muy lejos. Dice, oh, qué bien. Va donde otro trabajador y le dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Mira, yo estoy dentro de este grupo de personas, contribuyendo desde mi amor, desde mi saber, desde acariciar la roca y unirla a un lugar donde van a reunirse muchas personas a conectarse con lo más sublime, con su parte sublime, con la divinidad. Llega donde otra persona y le dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Le dice, yo no estoy haciendo, yo soy. Entonces, quiero que empecemos a entrar en contexto. Fíjate que todos en este cuento maravilloso, hermoso, todos estaban dentro del teniendo la misma rol o función. Pero fíjate que cada uno estaba teniendo un relacionamiento distinto y teniendo un resultado distinto. Y lo diferenciador es cómo estaban viendo cada uno el mundo. ¿Qué sentido, qué propósito le estaba colocando a lo que hacía? Y esa visión y ese sentido y ese propósito nace de su historia, de cómo han elegido relacionarse con el mundo, de cómo han elegido interactuar con el mundo. Todo lo que fabricamos alrededor nuestro, como lo relacionamos alrededor nuestro, puede ser desde la esencia o desde nuestro ego, desde quien realmente somos, o de lo que fabricamos, de esa imagen que fabricamos alrededor nuestro para protegernos de lo que creemos que es un mundo que es agresivo con nosotros. Entonces, necesitamos identificar como coaches cuáles son esas protecciones que las personas están haciendo, porque finalmente eso es lo que les impide desarrollar su inteligencia emocional, desarrollar su inteligencia relacional, desarrollar su inteligencia espiritual, porque son esas barreras que están colocando para poder entrar en vinculación, en comunión con otros, ¿verdad? Hay una frase que les quiero dejar, y es, ¿qué pasaría si observamos a las personas con que esas barreras son proporcionales al tamaño de sus miedos? Finalmente, tenemos más miedo de vivir que de morir, tenemos más miedo de conectarnos con otros que de desarrollarnos. Y fíjate que eso es la esencia de trabajar en equipo. Si yo no tengo la capacidad, si yo no he desarrollado la capacidad de vencer mis miedos, de vencer mis miedos ante ¿qué pasan? ¿Cuáles son los miedos que tenemos en un equipo? Miedos a que me juzguen, miedos a que critiquen mi labor, miedos a que critiquen mi trabajo, a sentirme sin valor, a sentirme sin valor, a sentirme sin reconocimiento, a sentir que lo que yo estoy haciendo no tiene ningún sentido, significado o propósito, ¿verdad? Y como líderes incurrimos en errores, no hacemos seguimiento, no estamos conociendo a las personas. Pero ¿qué pasaría si tenemos que pasar de la empresa tradicional a la empresa emergente, al modelo de la empresa emergente? Necesitamos pasar, como lo decía Karina, al valor de la palabra. En este momento no es solamente los saberes de las personas, sino cómo pueden, cómo se están relacionando en cuanto con lo que saben.
Ya no es tanto lo que conoces o tus conocimientos técnicos, sino la capacidad de comunicarlos a tu equipo de trabajo. Ya no es tanto toda la información que tienes, porque la información la puedes encontrar en cualquier buscador. En ese momento puedes encontrarlo en cualquier lugar, lo puedes poner en Google y encuentras fuentes fidedignas que te dan acceso a la información. Lo que necesitamos desarrollar en nuestros coaches, en cada uno de estos miembros del equipo, es la capacidad de comunicarlo, la capacidad de inspirar a otros, la capacidad de conectar a otros con un objetivo común, cómo llevar a otros a un resultado, cómo desarrollar a las personas. Lo hace Jim Collins en el libro El quinto nivel de liderazgo, y es cómo podemos desarrollar a otros a alcanzar sus sueños, cómo podemos llevar a otros a alcanzar mayores resultados. Echeverría nos habla de la empresa emergente, cómo buscar en las personas una autonomía responsable. Yo les voy aquí a hablar acerca no solamente de autonomía, sino de 5 A's, que las vamos a ver más adelante, cómo poder lograr eso en las personas. Echeverría también nos habla en el modelo de empresa emergente, cómo estamos pasando de unas organizaciones que están lideradas por el mando, el control, hacia la autonomía, del miedo hacia la confianza. Tenemos como líderes 2 posibilidades para gestionar y para administrar. Podemos hacerlo a través del miedo, la opresión, el irrespeto, o podemos hacerlo a través del respeto, la confianza, la edificación del otro, la honra, el valor del saber del otro, el poder desarrollar ese saber aplicado del otro, ¿verdad? Y esas son las bases de un trabajo en equipo, ¿verdad? Y necesitamos pasar de un jefe que da órdenes, que da indicaciones, a un estilo de liderazgo que desarrolla a las personas a través como lo hacemos con el coach. Entonces, miren, acá, ¿qué necesitamos desarrollar en una organización? Necesitamos desarrollar liderazgo transpersonal, o sea, dentro de este ser necesitamos que logre autoconocerse, que logre autorrealizarse y que logre automotivarse. Puede ser pretencioso y orgulloso creer que podemos motivar a otra persona, ¿verdad? Lo que tenemos capacidad es de estimular, generar estímulos y generar, escriban esto grande, escenarios de aprendizaje que le permitan a las personas encontrar su propia motivación. Necesitamos establecer las condiciones propicias para que las personas puedan establecer sus propios patrones de aprendizaje. Entonces, lo que logramos con esta metodología es que cada uno, al autoconocerse y al amistarse con su estilo de liderazgo, empiece a ponerlo más a su servicio y más al servicio de ese equipo. Les doy un ejemplo. Le estaba haciendo coaching a un equipo de trabajo donde el líder era, lo vamos a ver más adelante, un alto I, un influenciador, un conector con las personas. Y la organización estaba señalando ese estilo de liderazgo en lugar de promoverlo y hacerlo mucho más grande y ajustarlo a la gestión. Entonces, esta persona cuando entra en sesión de coaching, esa parte que conocía decir, la rechazaba inmensamente y decía, yo no debo ser así. Por el contrario, ese es su mayor valor, su mayor capacidad, su mayor distinción es la capacidad que tiene para relacionarse con las personas y obtener resultados a través de las personas. Eso hace un alto I. Entonces, ese autoconocimiento que puede tener un miembro del equipo es amistarse con quién es, con su visión de la vida, su visión de desarrollo y de hacer las cosas. Muy bien, la capacidad enorme que tiene cada uno, cada ser, de buscar su autorrealización y encontrar qué es esa chispa maravillosa que lo motiva a levantarse cada día y hacer las cosas que hace. ¿Qué tenemos que generar como en la estructura?
¿cierto? Que ese es el liderazgo intrapersonal. En la estructura necesitamos generar autonomía, autogestión y autocontrol. Eso lo vamos a ver en sesiones, en las siguientes sesiones. ¿Cómo logramos que cada una de las, y esto es muy interesante, esto es un concepto muy interesante, cómo cada persona tenga la capacidad de poner al servicio sus habilidades, destrezas, al trabajo que realiza? Eso es autonomía. Que la persona tenga la capacidad de tomar decisiones en los momentos de verdad, el que tenga la capacidad de tomar decisiones frente al cliente, que tenga la capacidad de tomar decisiones en los momentos de oportunidad. Eso es autonomía. Autogestión, lo vamos a ver más adelante, y es como la persona tenga la capacidad de administrar las actividades que hace en cuanto a tiempos, entregas, oportunidad. Y que las personas tengan autocontrol, o sea, que sean su primer filtro de calidad. ¿Cómo llevamos a que en un equipo de alto desempeño, y eso es bien importante, cada persona sea una persona extraordinaria? ¿Eso qué quiere decir? Que haga labor, que se lleve a acciones que lo lleven a la mejor versión de sí mismos, al mejor performance. Y si cada uno de nosotros, cada uno de los miembros del equipo está comprometido en dar su mejor versión, en dar en cuanto autonomía, en cuanto autogestión, en cuanto autocontrol, ¿cierto? O sea, si cada persona se conoce, está buscando su realización, conoce cuál es su motivación y está en autonomía, en autogestión, en autocontrol, cada una de las personas, vamos a tener de esa manera equipos extraordinarios, que empiecen a dar resultados más allá de lo ordinario, que den resultados trascendentes y con significado y propósito. Muy bien. Cuando ya tenemos fortalecido a cada uno de los miembros del equipo y tenemos a un equipo que está en autonomía, autogestión, autocontrol, podemos empezar a generar otras fuerzas, que vamos a ver más adelante, fuerzas que hacen que ese equipo sea dinámico, y podemos empezar a hablar de sinergia entre los equipos. Cómo poder llevar a una organización, a un movimiento en conjunto, al unísono, a mayores y mejores resultados. Más esta dinámica necesitamos hacerla en cada una de nuestras personas, en cada uno de los equipos, en cada una de las personas que conforman los equipos de trabajo. Muy bien. Entonces, la premisa básica del coaching es que a través del observador, ¿cierto? El observador que nos planteamos, ¿cierto? Sería esta la premisa básica del coaching. A través del observador nos plantea un paradigma de la vida, nos plantea unas acciones, unas elecciones y unas decisiones que tomamos, y eso nos da un resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos desde el coaching? Poder incidir en estas acciones para que nuestro coachee tenga un resultado diferente. Hoy quiero animarlos a un salto cuántico. Hoy quiero animarlos a que realmente cumplamos el objetivo y lo que nos da esta herramienta maravillosa que es el coaching, y es que realmente, y eso es una de las cosas que hacemos como coaches, es poder apoyar a nuestro coachee a que gire su observador, ¿verdad? Hoy quiero animarlos a que te abras a la posibilidad y te preguntes qué pasaría si tú identificas en dónde surge el observador de tu coaching. Interesante, ¿verdad? Porque no solamente la premisa de girar el observador, sino que primero te preguntes tú qué pasaría si tú conoces de dónde surge, dónde inicia el observador de tu coachee. Porque de esa manera, si tú conoces como coach el origen del observador de tu coachee, tienes mayor capacidad y mayores herramientas para poderlo apoyar a que realmente lo gire. Ahora, hay algo que es emocionante, y es que como coaches decimos que girar el observador. Yo quiero que te hagas una segunda pregunta, y es girarlo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y yo estoy segura, porque yo estuve allí también, en ese lugar, y es preguntarte, ok, y frente a este caso, frente a este coachee, ¿hacia dónde tengo que acompañarlo? ¿O hacia dónde,
¿verdad? Porque muchos de nuestros coaches tienen una idea de hacia dónde ir por los resultados. Aquí vamos a hablar de objetivos corporativos, porque muchas veces cuando una compañía te contrata, te va a dar un objetivo corporativo, ¿verdad? Va a decirte, por ejemplo, quiero que a mis líderes les desarrollen la capacidad de comunicación, la capacidad de visualizar la estrategia o de llevar a cabo la estrategia, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces te van a dar un objetivo corporativo. Muchas veces vas a tener un objetivo por nivel, ¿cierto? Por competencia de nivel. Entonces, si son gerentes, pues de pronto te van a pedir como coach que desarrolles en ese equipo de gerentes, que tengan la capacidad de prospectiva, ¿cierto? O sea, que es diseñar el futuro, o vas a tener un objetivo específico de acuerdo con cada gerente que trabajes de ese equipo de alto desempeño. Entonces va a ser muy diferente el objetivo del director comercial al objetivo que tiene el director de mercadeo. Entonces el director comercial va a tener un objetivo de acuerdo con su rol y función y te lo va a manifestar. Y el director de mercadeo va a tener su objetivo de acuerdo con su rol o función y también lo va a tener. Y fíjate que tú, como coach, necesitas también sumarle un objetivo a ese proceso de intervención, ¿verdad? Y es de acuerdo con tu experiencia y de acuerdo con estas información que te vamos a compartir. Entonces, fíjate que no es solamente una mirada, sino es el conjunto de todos esos objetivos lo que finalmente hace una intervención y lo que va a llevarte a un equipo de alto desempeño. Entonces, quiero que te hagas esas dos preguntas. Una, nuevamente, ¿de dónde surge la mirada de este coachee? ¿De dónde surge el observador de este coachee? ¿En qué momento se origina? ¿En qué momento se hace el girodestino que hace que esta persona vea la vida como la ve? Y acuérdate que no hay nada ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ni arriba ni abajo, sino en dónde está ese origen del observador. Mis amados, si tú conectas con ese origen, si conectas con esa causa raíz, tienes un mayor potencial para poderlo girar. Si eso no le está dando el resultado que está buscando el coachee. Y ahí es donde la propuesta del coaching espiritual transpersonal es que empecemos no solamente a girar el observador, sino a sanar el observador. Necesitamos sanar el observador, ¿verdad? Si se sana el observador, atentos con esto, si solamente yo catapulto a mi coachee a hacer nuevas acciones, los resultados van a ser de corto plazo y van a ser modificables en el largo plazo, o sea, no van a ser acciones que duren en el tiempo, no estamos hablando de un cambio significativo. Más, si logramos que nuestro coachee, este miembro del equipo, sane su observador, les aseguro que los resultados van a ser permanentes, van a ser trascendentes, vamos a tener resultados sostenibles y sustentables. Sostenibles en el corto plazo y sustentables en el largo plazo. Entonces, fíjate que vamos a poner esto por acá, vamos a tener ojo con esto, los resultados son productos del observador, ¿cierto? Y de las acciones. Pero si solamente cambiamos las acciones, vamos a tener cambios temporales. Entonces, esta metodología busca es que tengamos acciones conscientes. Y aquí, fíjate que yo quiero que lleves tu atención a que lo estamos escribiendo con SC. Aquí para que se acuerden toda la vida de esto, mírenme. Conscientes. Conscientes es que cada una de las acciones tenga un sentido, que tenga un propósito, que nos acerque más no solamente al resultado, sino a la trascendencia del ser. Que el ser se sienta conectado con cada una de las acciones que ejecuta. ¿Para qué? Para tener resultados trascendentes. Entonces, aquí vamos a entrar en marcaciones. Ese observador surge de cuáles han sido esas marcaciones que se han quedado grabadas en el inconsciente. Aquí te estoy abriendo un espectro mayor a lo que tal vez quizás has venido estudiando, a los que has venido mirando, y es que yo soy coach ontológica de hace
muchos años, y tal vez el abordar a nuestros coaches únicamente desde la parte consciente nos limita esa transformación. Pero si tú logras acceder a cuál es esa programación que ha quedado grabada en el inconsciente, esa programación en las creencias. Tenemos creencias, atentos con esto, tenemos creencias conscientes, ¿verdad? Que son las que socialmente se comparten, o tenemos creencias inconscientes, que muchas veces nuestro coaching ni siquiera se ha dado cuenta que las tiene, que ni siquiera se ha dado cuenta que de alguna manera las ha comprado, ni siquiera se ha dado cuenta que las tiene incorporadas y que están allí. Nuestro trabajo como desde el coaching espiritual transpersonal es tomar esos anclajes, esas ideas, esas creencias que están ahí en el inconsciente, esas emociones no resueltas, atento con esto, esas emociones no resueltas que están ahí en el inconsciente y proyectárselas al consciente para que tenga la posibilidad de transformarle. Lo que no ves, no puedes transformar. Atentos con esto, lo que con nuestro coaching no ve le queda muy difícil transformarlo. La posibilidad de ver lo que está allí en su inconsciente y que le haga sentido, que tenga fondo y forma, es lo que le da la posibilidad de transformarlo. Entonces, el sanar el observador es sanar esas huellas que han quedado allí grabadas y reemplazarlas con nuevas huellas. Entonces, dime, María Elsie. Cuando hace la pregunta, cuando dice que traer ese inconsciente al consciente, ¿cuál sería el mejor ejemplo de cómo traerlo? Bien, eso es lo que vamos a ver en estas 4 sesiones. Y hermosa, bella. Y mira, finalmente lo que vamos a ver en estas 4 sesiones son esas pistas que nos da la información que vamos a trabajar en estas 4 sesiones, que necesitamos constatar con el diálogo de coaching, ¿verdad? Que necesitamos constatar esas pistas que tenemos, de cuál puede llegar a ser ese observador, con las preguntas que empezamos a hacer a nuestro coaching. La ventaja, lo maravilloso, lo hermoso, lo sanador, es que vas a poder conectarte con las preguntas que más sentido y más movimiento le van a dar a tu coaching. Porque ya tus preguntas tienen un horizonte de intervención, van a tener un horizonte de sanación, que ya puedes tener una mayor comprensión de hacia dónde realmente es que necesitas liberar el potencial de tu coaching. Entonces, no son preguntas que van a surgir encadenadas unas preguntas con otras, sino son preguntas con mayor sentido, son preguntas que van a buscar movilizar realmente algo profundo dentro de nuestro coaching, que eso lo vamos a ver. Gracias, María Elsie, por la pregunta, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a sanarlo? Esto lo vamos a ver en todas las sesiones, vamos a practicar las 5 R's de nuestra metodología, que son resignificar, reconstruir, restablecer, restituir y rediseñar. Eso lo vas a tener más ampliación de información acerca de cada una de ellas en el aula virtual. No olvides entrar al aula virtual, que ya Constanza nos va a decir cómo lo haces. ¿De acuerdo? El sanar el observador, entonces, es una reprogramación, ¿cierto? De esa programación que hemos comprado o que hemos adquirido o que hemos incorporado de manera inconsciente, que es lo que está induciendo a este observador y que nos hace elegir lo que elegimos. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo vamos a ver luego, que son las acciones conscientes. Muy bien, y el paso de los 9 pasos lo vamos a ver luego también. Entonces, vamos a irnos a... Toda esta presentación la van a tener ustedes para que la estudien. ¿De acuerdo? Aquí esto es importante. Fíjate que una de las preguntas que les hacemos a las personas cuando estamos conformando equipos de alto desempeño es, bueno, entonces, ¿a quién
cómo busco a ese miembro del equipo, quién es el que es más apto para estar dentro de este equipo, o quién le suma más valor para estar dentro de este equipo, porque cada vez más la gestión de las organizaciones nos lleva a que tengamos grupos transversales y que estemos haciendo gestión por proyectos, ¿verdad? Pero ¿cómo conformar estos equipos y que sean equipos que sumen valor? Pero no solamente desde el relacionamiento, personas que se lleven bien y que no vayan a tener problemas, ¿verdad? Sino cómo cada uno, y no solamente desde su capacidad técnica, sino cómo cada uno desde su mirada, desde esa mirada interior, cómo le está sumando valor al equipo, ¿cierto? Creo que tenemos una pregunta. Sí, vamos a tener la grabación, ¿vale, Diana? Vamos a tener la grabación para que la podamos volver a escuchar. Entonces, ¿qué tenemos que diferenciar? Miren, ahí todo el tiempo tenemos dos posibilidades. Nos conectamos desde esa fabricación externa, ¿verdad? O nos conectamos desde la esencia. Recuerden, esto es súper importante. Toda esa fabricación está buscando protegernos de algo que consideramos que es agresivo a nosotros mismos. Entonces, en la imagen que les estoy proyectando, fíjate que es una fabricación para atraer, ¿no? El chico que está ahí en la fotografía está haciendo una fabricación de sí mismo, está haciendo una proyección de sí mismo para dar una imagen de sí mismo que tal vez quizás no corresponda exactamente a su esencia. Pero fíjate que el relacionamiento parte de esa fabricación. Esto puede traerle un resultado positivo, puede traerle un resultado negativo, ¿cierto? Y finalmente estamos siempre en esa teatralización de esa fabricación que estoy haciendo de mi ser. Ahora, como coaches, desde el coaching espiritual transpersonal, lo que buscamos es traspasar esa fabricación y realmente conectarnos con cuál es esa esencia que que tiene nuestro coaching. Y eso lo podemos identificar, ¿verdad? Vamos a empezar de cómo identificamos esa mirada. Y vamos a usar una herramienta maravillosa gerencial que está fundamentada en 4 estilos de liderazgo, que es el DISC. Entonces, una forma de aproximarnos a esa mirada que tiene el coach y de esa forma en cómo se está relacionando con su contexto, con la que está buscando obtener resultados, con la que está manifestándose, es a través de 4 estilos de liderazgo. Entonces, ahí la pregunta es cómo nuestro coach percibe su entorno. Si lo percibe favorable, entonces va a tener un relacionamiento. Aquí vamos a manejar la palabra estresante como fluido, como dinámico, como de movimiento, de adaptabilidad. Aquí vamos a hacer unas distinciones del lenguaje de nuestra escuela, y es adaptabilidad es diferente a amoldarse, ¿verdad? Adaptabilidad es la capacidad de fluir. Les voy a dar un ejemplo. Es como el agua en el cauce de un río. Fíjate que el agua en el cauce de un río se adapta, más fluye, corre, ¿verdad? Si se amoldara, sería como un río congelado que está dentro de un molde fijo que no tiene movimiento. Entonces, aquí estresante, no estresante lo vamos a interpretar como que concibe su entorno de una manera en la que puede fluir, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces va a haber, la primera pregunta sería, ¿cómo nuestro coachee está percibiendo su entorno? Si lo percibe favorable, no estresante, o lo percibe desfavorable y que no le permita fluir, ¿no? Entonces sería estresante. Y aquí hay una frase que digo a los estudiantes y en los seminarios, y es, no es lo que te pasa, sino cómo te relacionas con lo que te pasa, ¿cierto? No son las situaciones, sino cómo eliges tú relacionarte con esas situaciones. Pero nuevamente, partes de mi observador. ¿Cómo es mi observador para yo poderme relacionar con esas situaciones?
¿cierto? Entonces, no es lo que me pasa, sino cómo elijo yo relacionarme ante lo que me pasa. Entonces, ¿cómo me relaciono con ese entorno, con esas situaciones? ¿Me estoy relacionando de una manera fuerte y o sea, enérgica, o me estoy relacionando de una manera menos fuerte o no enérgica? Aquí ya quiero que tú te empieces, para tú poderlo ir a aplicar con tu coach y poder nuevamente, partimos de la persona, luego del equipo y luego de la sinergia de equipos, es importante que lo veas reflejado en ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde te ubicarías tú mismo, para que lo practiques en ti? ¿Cómo estás viendo tu entorno? ¿Lo ves favorable? O sea, no estresante, desfavorable, estresante, ¿y cómo te relacionas ante ese entorno? ¿De una manera fuerte, enérgica, o cómo te sientes tú? Menos fuerte, no enérgico. Esto es muy interesante para que cada uno lo vaya desarrollando. Fíjate que eso nos da 4 estilos, de liderazgo. Permítame un momentito, que aquí debía... ok, bien, aquí tenemos 4 estilos de liderazgo, ¿cierto? Donde algunos de ustedes habló acerca del DISC, entonces ya conocen esta información. Entonces, mira, eso nos da un estilo de ímpetu, de fuerza, ¿verdad? Que es el estilo dentro del DISC, que es una prueba de personalidad que está fundamentada, es una prueba situacional, es una radiografía del hoy, de cómo está esta persona en el hoy. No es una prueba proyectiva, sino es una prueba de personalidad. Que está fundamentada en sujetos sanos, en sujetos exitosos, que determinaron cuáles eran las mayores capacidades que tenían para tener éxito en sus trabajos, en sus labores, y con esta información fue que se desarrolló esta prueba. Entonces, fíjate que el estilo D, y aquí ya empecemos a verlo, que cuál es el valor que le da un estilo D a un equipo, ¿listo? Y es aquel que obtiene el liderazgo, obtiene los resultados a través de la fuerza, el poder, el relacionarse con los retos, con los problemas. Entonces, un D empieza a sumarle a su equipo, ¿verdad? Es tal vez quizás una persona que en su historia empezó tal vez su vida muy joven, tuvo que trabajar desde muy joven, o le ha tocado abrirse paso nuevamente a un mundo que considera que lo reta, y entonces la forma en que se relaciona es con esa misma fuerza, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí ya empezamos a conectarnos con su observador. Tal vez ese ímpetu le está trayendo excelentes resultados. Muy posiblemente un D está en un rol de gerencia, está en un rol de coordinación, muy seguramente es una persona que está muy al día a día, es tal vez la persona que tú vas a ver en el equipo que está centrado en acciones, que está centrado en ejecución. Entonces es muy seguramente esa persona que dice, ok, ¿qué hay por resolver? Resuelve, ejecuta, son muy ejecutivos, son muy ejecutores. Entonces dice, ven, vamos, resolvamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta hacer para resolver? Fíjate que una persona con estilo de ímpetu, dominancia, le da energía al equipo, le da acción al equipo, le da movimiento al equipo. Ahora, ya vamos a ver primero qué le está sumando y luego cómo frena un equipo de trabajo, ¿vale? Porque existe el siguiente estilo de liderazgo, que es el I de influencia, que es aquel que obtiene resultados a través del relacionamiento con las personas. Entonces, son aquellos que en un equipo tú vas a ver que están pendientes de cómo se sienten las demás personas, de que todos estén involucrados en el objetivo, de que todos hayan llegado, de que todos se estén sintiendo, y atentos con esta palabra, que se estén sintiendo bien. Es aquel que está preocupado por cómo generar espacios, no solamente de aprendizaje, sino espacios de relacionamiento. Entonces, es aquel que tiene altamente su inteligencia relacional, la tiene muy desarrollada, su inteligencia emocional está muy desarrollada. Entonces, ¿qué le suma a un equipo de trabajo? Es aquel que es gregario, que convoca, que pone un muy buen ambiente y que hace que todos se sientan bien, ¿vale? Vamos profundizando. Luego está el estilo de liderazgo, que es
El S, el de solidez, el estable, el sereno. Me gusta la palabra sostenedor, ¿verdad? Que sostiene, porque es aquel que sostiene la labor y el ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vas a ver dentro de un equipo de trabajo? Es aquel que está constantemente, que mantiene, que todos se mantengan en la ejecución. Son excelentes, que le suman de valor a un equipo de trabajo, son excelentes en proyectos a largo plazo, porque son aquellos que están comprometidos con el resultado final, son aquellos que están comprometidos con que las cosas se vayan desarrollando, son aquellos que están comprometidos con un PERT, que están comprometidos con un diagrama de actividades, son aquellos que están comprometidos y que están manteniendo ahí y llevan a los demás miembros del equipo a que también se comprometan y lo hagan. Entonces, fíjate que un S es importantísimo dentro de un equipo de trabajo porque está sumando es esa continuidad que necesitamos, ¿de acuerdo? Pero muy seguramente, aquí voy a volverme al influyente. Fíjate que muy seguramente en la historia de esta persona está que dentro de su familia, tal vez quizás era muy importante y llamaba mucho la atención, entonces todo lo que hacía se resaltaba, ¿no? Entonces, tal vez quizás era aquella persona que se le valoraba todas las gracias que hacía, la simpatía que tenía, ¿verdad? Y ese contexto familiar hace que esa persona sea altamente relacional y busque relacionarse con los demás, ¿de acuerdo? Ya vamos a entrar en qué lo obstaculiza. Una persona que sea, que sea de estilo de liderazgo S, vamos a tener dentro del aula virtual, vamos a tener una pequeña prueba, Connie, para que la notes. Vamos a tener una pequeña prueba muy sencilla. Si ustedes quieren, la prueba DISC, estamos representando una empresa chilena maravillosa que tiene un DISC con una interfaz excelente, extraordinaria, pero para que cada uno se haga la prueba y pueda establecer cuál es su perfil de mayor tendencia, porque todos tenemos de alguna parte de los 4 estilos de liderazgo, pero ¿cuál es tu mayor tendencia? Vale, pues yo creo que ya cada uno se va ubicando un poco en dónde está, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que está con perfil S hace que tal vez sea un poco más reservada, que le sea un poco más difícil expresar sus emociones, le sea mucho más difícil tener inteligencia relacional, ¿de acuerdo? Y los del estilo C, ¿verdad? Son aquellos que obtienen los resultados a través de seguir las reglas y los procedimientos. Son maravillosos dentro de los equipos de trabajo porque son aquellos que están pendientes de los indicadores, que están pendientes de las cifras, que están pendientes de los rendimientos, son aquellos que están, por lo general, son aquellos que están cercanos a las cifras, que están cercanos al cuánto se aumentó, cuál es el porcentaje. Fíjate que eso es muy útil dentro de un equipo de trabajo. No obstante, quiero empezar a resaltar en qué nos frena cada uno y como coaches qué necesitamos movilizar. Que fíjate que el estilo de, tal vez quizás, aunque es excelente en resultados y en ejecución, tal vez quizás necesitamos desarrollarle su inteligencia emocional y su inteligencia relacional, porque tal vez quizás puedan pasar se perciba que pasan por encima de las personas. Pero es que su historia y el observador, lo que han venido viviendo, es que les ha tocado también ser arrasadores con la vida. Muy seguramente, nuevamente, les tocó empezar muy jóvenes. Entonces, lo que necesitamos sanar en ese coaching, el observador que necesitamos sanar, es que tal vez quizás ahora no necesitan defenderse tan impetuosamente del contexto, que tal vez puedan escoger un estilo de relacionamiento mucho más suave y mucho más atento a las personas. Las preguntas de coaching ahí son, ¿qué pasaría si le das más tiempo de escuchar a los demás? ¿Qué pasaría si le das más tiempo de escuchar cuáles son las propuestas de los otros? ¿Qué pasaría si te das el permiso de no tener la razón? ¿Qué pasaría si tú aceptas otras ideas de otras personas? Fíjate que ahí ya estamos movilizando y sanando el observador de un estilo D.
Un estilo I, ¿cuáles pueden ser sus dificultades dentro de un equipo de trabajo? Y es que tal vez ese deseo de ser aceptados, ese deseo de ser incluidos, ese deseo de ser unidos a las personas, lo que hace es que aumente su temor a ser rechazados y pueden llegar a ser muy permisivos. Entonces pueden ser permisivos, no pueden poner, tal vez no ponen límites, tal vez no colocan las reglas claras dentro del equipo de trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como coaches y dentro de esta mirada del coaching espiritual transpersonal? Es sanar ese deseo y ese ímpetu de aprobación. Todos queremos ser aprobados dentro de nuestra humanidad. El tema es el camino que usamos para obtener esa experiencia y esa vivencia. Entonces, fíjate que mucho a los I les puede causar muchísimos problemas, muchos problemas en el resultado, si no están atentos acerca de poder desarrollar en ellos la capacidad de comunicar cosas que muchas veces son impopulares, pero que como líderes necesitan comunicar. Entonces, cómo manejar discursos impopulares, cómo establecer límites, cómo llevar a corrección de acciones concretas en las personas, cómo generar criterio en las personas en su equipo de trabajo. Bueno, ahora, los del estilo S, fíjate que los del estilo S, nuevamente, mantienen el ritmo de trabajo, mas son muy reservados, ¿verdad? Entonces, como coaches que necesitamos desarrollarles y cuál es sanar ese observador, muy seguramente fueron personas que se les llevó a no expresar culturalmente, a no expresar lo que sentían. Muy seguramente, tal vez quizás lo que prefirieron fue desarrollar su intelecto. Entonces son extremadamente inteligentes. Pero como son extremadamente inteligentes, no es que los demás no lo sean, sino que en ellos es evidente que se han centrado en la mente, tal vez les ha sido difícil conectar con las emociones. Aún ese tú le puedes preguntar, ¿cómo te sientes con los resultados que estamos viendo dentro del área? Y él va a decirte, por lo general, yo pienso que siento tal cosa, ¿verdad? O se va a ir la mirada buscando dónde está la relación con el sentir, porque les es difícil expresar las emociones. Entonces son personas que evitan el contacto, evitan la cercanía, evitan el estar en relación con otros, y como líderes, en este momento la ecuación del liderazgo cambió. Ya no solamente lo que sabes, sino la ecuación del liderazgo está en la capacidad que tú tienes de automotivarte y la capacidad de inspirar y inspirar a otros, de estimular a otros a resultados. Y eso lo necesitas hacer relacionándote. Entonces, muy seguramente cuando hay un S en un equipo de trabajo, es que preguntarle cómo se siente, cuál es su idea, qué es lo que está pensando, porque por lo general son aquellos que están allá atrás del salón cruzados de brazos y están allá en silencio. Tienen ideas maravillosas, más no las van a comunicar. Un estilo C, ¿cuál es la dificultad que puede tener? Que puede estar, como son muy buenos en la lógica, muy buenos en el análisis. Aquí hay una frase que ponerla grande y es parálisis por análisis. Y es que pueden estar analizando, y les va a tomar más tiempo tomar decisiones. Entonces, en un equipo que dependiendo cuál es la madurez del equipo, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, que he asesorado aquí empresas colombianas que entran a otros países, que ya se están expandiendo a otros países, y cuando tenemos, por ejemplo, en liderazgo tenemos a un líder S, y dentro del equipo tenemos a un C, ese avanzada va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque el S va a ser extremadamente participativo, va a escuchar las opiniones de otros con menos voz que su propia opinión, y el C va a tomar todas las precauciones posibles antes de dar un paso. Eso no está ni bien ni mal. El tema es que, fíjate que
si queremos llevar al mayor performance de un equipo, necesitamos ver en qué momento está este equipo de trabajo, a qué corresponde, cuáles son los retos que tiene este equipo y cómo cada uno le puede empezar a sumar. Fíjate que allí lo que necesitamos movilizarle al C como coaches es qué pasaría si te das el permiso de ser más flexible, qué pasaría si te hace, y no es que vayamos en contra de las normas, ¿verdad? Ni de los procedimientos, sino qué pasaría si te das el permiso de ser mucho más flexible, de ser mucho más abierto, de estar en mayor apertura ante la dinámica. ¿Qué pasaría si te ajustas más fácilmente a la dinámica que está dando el contexto o el mercado? Entonces, aquí, fíjate que en este modelo podemos ver cómo un estilo D está viendo pues estresante su ambiente, no favorable, y tiene un relacionamiento dominante, ¿verdad? Nuevamente, muy seguramente fue un niño o una niña o un joven que le tocó hacerse la vida él solo y bien fuerte, ¿no? Que un influyente pues está viendo no estresante su ambiente, o sea, lo ve favorable, pero sí es dinámico, lo vas a ver alegre, dinámico, relacional, ¿de acuerdo? Un C, pues lo vas a ver que tiene estresante, no favorable su ambiente, más su relacionamiento es no enérgico, y un S, vas a ver que ve tranquilo, son los tranquilos del grupo, ¿no? Ve tranquilo, relajado, sin problemas, su ambiente y su relacionamiento es de esa misma manera, ¿no? Son tranquilos, relajados, son armoniosos, son pausados. Tal vez allí te estás viendo. Acuérdate que no hay nada ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ni arriba ni abajo. Lo que necesitamos hacer en cada una de las personas y en cada uno de nuestros coaches es que estén en balance los cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, aquí venimos a un esquema de intervención. Si yo tengo un estilo S, ¿cierto? ¿Qué le puedo aumentar? Su dominancia. Si yo tengo un estilo I, ¿qué le puedo aumentar? ¿Qué le puedo movilizar como coach? Pues que sea mucho más, tenga mucho más método, que tenga mucho más, que tenga más normas, que esté más sujeto a las normas, ¿cierto? Y puedo empezar a encontrar mucho más balance. Muy bien. Muy bien, aquí este material lo van a tener, no se preocupen, pero fíjate que, ¿qué le podemos encontrar a cada uno de cada uno de los miembros del equipo, ¿cierto? Fíjense que un estilo D, ¿qué le suma a un equipo? Resultados. Un estilo D, ¿qué le suma a un equipo? Que acciones, o sea, ejecución pronta, ellos están en el tiempo presente, en el día a día, ¿cierto? Son competitivos, todo eso le suma al equipo, pero pueden llegar a ser arrasadores. Lo que necesitamos movilizarle a un D es su inteligencia emocional y que le dé espacio a las personas. Aquí hay unas preguntas que le podemos hacer a un estilo D, ¿cierto? Y es que se dé tiempo para escuchar, que tenga en cuenta a los demás, que le dé participación a los demás en cuanto a ideas, en cuanto a experiencias, en cuanto a desarrollos, ¿verdad? Ahí lo van a tener. Muy bien. Lo mismo en un estilo I. ¿Qué le suma un I a un equipo de trabajo? Pues que es relacional, es influyente, es motivador, es emocional, ¿cierto? Es optimista, es espontáneo, ¿cierto? ¿Qué le podemos hacer para movilizarlo? Entonces, nuevamente, llevarlo a la objetividad, llevarlo a que se estandarice, a que tenga unas pautas, ¿cierto? A que se salga la subjetividad y se vaya más hacia la objetividad, a que sea más ordenado, a que le dé importancia al cumplimiento en cuanto a los tiempos, a que tenga la capacidad de manejar conflictos, que tenga la capacidad para enfrentarse a que pueda dar feedback directo, a que pueda dar instrucciones directas. Muy bien. Ahí hay otras. Muy bien, ¿qué
le suma un estilo S, pues son leales, son de apoyo, son extraordinarios en cuanto al servicio, son serviciales, ¿cierto? Son confiables, son amables. ¿Cómo lo podemos movilizar? Y es que tengan capacidad de dinamizarse al cambio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden reaccionar mejor ante el cambio? A ellos les cuesta cambiar. Pero fíjate, ¿por qué? Porque es que tal vez en su historia fueron niños que necesitaban ser los aplicados de su familia. Tal vez estuvieron en un ambiente fuerte, violento, y quisieron pasar querían pasar sin ser notados, ¿cierto? O tal vez eran estos niños que no querían molestar, que no querían que por causa de ellos se generaran muchos más problemas. Pues fíjate que, y tal vez les daba más seguridad y les daba más capacidad de acción, que su ambiente estuviera, entre más controlado estuviera su ambiente, más seguros se sentían. Entonces, lo que necesitamos llevarlos, y el observador que hay que sanar es, ¿qué pasaría si tú te das el permiso el permiso de equivocarte? ¿Qué pasaría si tú te das el permiso de desordenar tu entorno? ¿Qué pasaría si tú te das el permiso de fluir ante los imprevistos? ¿Qué pasaría si tú te das el permiso de tomar los datos suficientes? Esta es una pregunta importantísima. ¿Qué pasaría si tú te preguntaras hasta cuánto es suficiente de recoger información? Porque los S toman y 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 toman información. Pero eso dentro de un equipo altamente productivo empieza a debilitar la acción y a debilitarnos en tiempo y en oportunidad, porque nos demora. Entonces, para poder movilizar a todo el equipo, necesitamos movilizar a los S, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si aceptan nuevos retos? ¿Qué pasaría si tienes flexibilidad ante la rutina? Ahora, dependiendo, porque si tenemos un equipo, por ejemplo, si tenemos un equipo de manufactura, una línea de manufactura, donde hay una persona que está en la línea de producción, un S es maravilloso, porque un S, entre más conozca lo que tiene que hacer y más se vuelva especialista en lo que tiene que hacer, más feliz es. Entonces, ahí esa persona va a brillar, esa persona va a dar su mejor performance, va a dar la mejor versión de sí misma, porque ahí es donde su estilo de personalidad se ajusta muchísimo más al rol, ¿vale? Muy bien. Aquí, bueno, ¿qué pasaría si en el estilo C, ¿no? ¿Qué le suma al equipo? Pues son los que cumplen los estándares, la autodisciplina, el análisis, ¿verdad? El análisis de los datos, ¿cierto? ¿Cómo los movilizamos? Y es, ¿qué pasaría si ellos comparten el conocimiento? Ay, para eso es importantísimo. ¿Qué pasaría si enseñan? ¿Qué pasaría si enseñan a otros, si llevan a otros también a estos estándares de calidad? Porque fíjate que tal vez quizás los C son muy reservados con lo que saben y se sienten que como les ha costado tanto llegar a ese nivel, que otros se los van a quitar. Entonces les cuesta compartir saberes, información, más. Fíjate que nuevamente es la mirada de un niño o de una niña que busca protegerse, de sobrevivir en un mundo que considera que es retador, y lo único que tal vez quizás le ha quedado es su capacidad de análisis y su capacidad su capacidad para manejarlo de su experiencia desde la mente. Muy bien. Esto es importantísimo porque muchas veces tenemos a líderes CES y ellos tal vez son muy reservados con sus emociones. Y nuevamente, somos seres humanos. Mira cómo empezamos la presentación de hoy,
conociéndonos, sonriéndonos, mirándonos, nos estamos mirando por cámara, pero nos estamos sintiendo. Yo sentí la calidez desde Córdoba, que me parece una cosa divina, Córdoba, Argentina. Tengo muchos amigos allá, los que quiero mucho y aprecio mucho, y también estuvimos en Costa Rica, lo lindo, pura vida, cuando Alejandra decía de pura vida, me sentí feliz, ¿ves? Entonces fíjate que necesitamos las emociones, si partimos la palabra emotion, es energía en movimientos, necesitamos expresarnos a través de esa energía, ¿no? Entonces, fíjate que al Ceci le preguntamos cómo mostrar sus emociones, cómo sus sentires, puede empezar a conectar mucho más con las personas y obtener mayores resultados. Muy bien. Como coaches, atentos, fíjate que el D le tiene temor a fallar. Entonces, nuevamente, como coaches, lo que necesitamos movilizar en esta persona para que sea una persona extraordinaria, trascendente y que pueda sumar valor a un equipo extraordinario, trascendente, necesitamos sanar al observador de el temor a fallar. Necesitamos que se dé el permiso de equivocarse. Miren, esto es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos 4 niveles de aprendizaje. Tenemos el nivel de aprendizaje donde somos incompetentes inconscientes, donde no sabemos qué competencia necesitamos desarrollar para el rol o labor o función, ¿cierto? No lo sabemos, no tenemos la experiencia, no tenemos cómo hacerlo, no tenemos el conocimiento ni la experiencia. O podemos, siguiente nivel de aprendizaje que es incompetente, porque todavía no tenemos la competencia, pues ya somos conscientes de que algo necesitamos aprender o desarrollar en nosotros para poder hacer el rol o función, ¿de acuerdo? El siguiente nivel es competentes conscientes, donde necesitamos, ya hemos desarrollado el saber hacer y estamos en la práctica de ese saber hacer, entonces estamos generando la competencia. O el 4º nivel de aprendizaje, que es ser competentes inconscientes, donde ese fluir del conocimiento ya surge de manera natural, ¿verdad? Pues fíjate que si logramos que nuestro coachee se dé el permiso de fallar, estamos aportando uno de los elementos más importantes para el aprendizaje, y es que necesitamos aprender a través del contraste. Si no tenemos la experiencia en ese desarrollar la competencia, en de practicar ese saber, si no tenemos la posibilidad de saber, de encontrar la equivocación, que eso es una válvula del ser humano, necesitamos aprender de nuestro error, ¿verdad? De nuestra falla, y poderla capitalizar hacia adelante, hacia la mejora. Fíjense en el caso Toyota, ¿verdad? Que es un caso que es conocido por muchos, donde la Toyota se llevó a una tendencia de 0 errores y sacó una línea de camionetas donde a través de esa premisa de 0 errores tuvieron que recoger muchísimas camionetas en el mundo porque precisamente tenían muchísimos errores. Cuando llevamos a una persona en un equipo de trabajo a no darle el permiso de equivocarse donde más equivocaciones tiene o donde más duro se va a tratar a sí mismo por esas mismas equivocaciones. Entonces, como coaches y desde la mirada del coaching espiritual transpersonal, lo que buscamos es que le vea la importancia y capitalice cada una de las experiencias aun cuando haya fallas, ¿verdad? Y aquí ya cambia la palabra de manera consciente, ya no son errores sino fallas, porque las fallas nos permiten establecer un proceso de mejora, ¿de acuerdo? Y dar un mayor crecimiento a través de la experiencia. Entonces, el temor del D es a fallar, el temor del I, lo que necesitamos sanar es el temor al rechazo, ¿verdad? Entonces es la tolerancia hacia la frustración, la tolerancia hacia lo que mencionábamos antes, y es que poder dar mensajes que no sean populares, poder ponerle límites a las personas,
¿de acuerdo? Lo que necesitamos hablar en el S, pues son los cambios, es que fluya ante el cambio, que fluya ante todo lo que está pasando y que se sienta seguro. El S siempre va a buscar seguridad, va a buscar que su ambiente esté seguro. Entonces, manifestarle que el cambio y a lo que más le tememos los seres humanos no es al cambio, sino a lo que necesitamos hacer para cambiar, es que el S tiene las capacidades para adaptarse a ese cambio y que puede aprender esas habilidades que necesita para ese nuevo contexto que está cambiando. Recuerden que el S entre más hace lo que hace, más cómodo se siente, porque se siente que tiene mayor dominio. Entonces lo que necesitamos movilizarle es que va a adquirir las herramientas para adaptarse a ese nuevo contexto. El C, lo que más le teme es a los conflictos y a los problemas. Entonces, nuevamente, son habilidades relacionales, cómo puede relacionarse con las personas para llegar a acuerdos. Acuérdense que hay 4 niveles para los acuerdos, ¿no? Que es el pierde-pierde, ¿verdad? Donde todos ceden. El pierde-gana, donde pues uno está tomando ventaja del otro. El gana-pierde, y el que estamos buscando es donde que esta persona tenga las habilidades para que ambos encuentren algo dentro del acuerdo, ¿no? Muy bien. Ok, esto lo van a tener, ¿cierto? Y cuando eso también lo van a tener, cómo comunicarse con un D, ¿cierto? Cuáles son sus descriptores, cuáles son los aspectos negativos, cuál es su ambiente ideal, cuáles son las limitaciones posibles. Esto lo van a tener dentro de su material. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta este momento, lugar? Bueno, vale, alguien que levante la manito, no hay nadie que levante la manito. Bueno, Viviana, dime. Quería preguntar si se tiene de los otros 3 y poco del S, ¿cómo se podría fortalecer ese S? Ok, o sea, si se tiene dentro de los poco de los demás, si se tiene más alto ese, ¿sí? ¿Te entiendo así? Si se tiene, el S se tiene poco, por decir algo, el 80% se distribuye en los otros 4 y muy poquito en el S. O sea, mejor dicho, a mí me falta más S, según el que me aplicaron. Entonces, ¿cómo hago para fortalecer ese S? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, para subir al S necesitamos desarrollar esto que estoy señalando aquí, ¿no? Y ¿cómo puedes aumentar tu capacidad de escucha? ¿Cómo puedes aumentar tu capacidad ahí esas son las preguntas que habría que hacer, ¿no? ¿Cómo podrías tú aumentar tu capacidad de escucha? ¿Cómo podrías tú aumentar tu capacidad de mantener el ritmo, de persistir? ¿Cómo puedes establecer una metodología de trabajo que te lleve a mantener tus compromisos contigo mismo, con tu equipo? ¿Cómo puedes hacer una metodología de seguimiento que te permita a ti mantener esa planificación que te has trazado? ¿Cómo podrías tú, bueno, fíjate que todo va a mantener el ritmo. Para subir la S necesitamos cómo mantener esa metodología, ¿no? Cómo mantener esa metodología en el tiempo, ¿sí? Ahora, fíjate que acá, como alguien de alto D, lo que necesitamos es modelarle su D, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo que escuche a los demás, que pueda adaptarse más fluidamente a los contextos? No sé si te haya quedado claro ese ejemplo. Sí, muchas gracias. Ya estoy visualizando más con la gráfica también. Muy bien. Gracias. Vale. Quiero que tengan la experiencia y el que van a aplicarse es una básica, ¿verdad? Para quienes quieran tener su perfil DISC con la herramienta que manejamos en la escuela, los animo, los motivo. Realmente es una inversión manejable. Está alrededor de los $40, Constanza, si queremos alrededor de los $40.
lo pueden coordinar directamente con Constanza, es voluntario, es los que quieran. Te va a dar un reporte de casi de entre 12 y 20 hojas, te va a dar acerca de cómo te comunicas, cuál es tu mejor ambiente, cuál es tu mejor lugar para resaltar. Pero lo más importante, y aquí los quiero animar, es que lo empiecen a incluir dentro de sus procesos de coaching, porque vas a ver cuál es la visión de tu coachee, vas a ver cuál es ese observador. Acuérdense las dos preguntas que yo les hice al inicio de este segmento, y es, ¿dónde surge el observador? ¿Cierto? ¿De dónde surge? ¿Dónde se origina? ¿Y hacia dónde tengo que llevarlo? ¿Hacia dónde tengo que impulsarlo? ¿Cierto? Entonces, me gustaría mucho que en la siguiente sesión trajeran sus discs y podemos empezar a mirar qué necesitamos movilizar a cada uno de los miembros del equipo, dando ejemplo con nosotros. Yo les puedo mostrar también mi disc. Dando ejemplo con nosotros y cómo, hacia dónde tenemos que llevarlo para lograr un balance. Yo quiero proponerles, sí, como empezamos 15 minuticos luego de las 7, pudiéramos extendernos 15 minuticos más. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Igual esta sesión va a quedar grabada para los que tengan que retirarse en este momento, para que podamos tener el enfoque que quiero darles, porque quiero compartirles este ejemplo. De aquí vamos a mirar, alguien nos está hablando en el chat. Sí, gracias. Hermosa, Milina María. Bueno, entonces, vamos, y Rosa también nos dice, bellas. Entonces, miren, porque esto es muy interesante. Les voy a contar un ejemplo de un equipo de alto desempeño. Hermosa, gracias Carolina. Con el que trabajé. Esto es una empresa multinacional colombiana que se está expandiendo a otros países, están expandiendo operación a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Brasil. Y es una empresa que ha estado en los últimos años en crecimiento y en expansión. Observen cómo le suma cada uno de los miembros del equipo en este ejemplo. Este caso es apasionante y es extraordinario. Lo tenemos escrito este caso, entonces lo vamos a colgar en el aula virtual para que tengan más información sobre esto, ¿vale? No olviden entrar en el aula virtual a complementar lo que venimos trabajando y van a encontrar la prueba, ¿vale? Entonces, le hice coaching a 16 gerentes. Éramos varios coaches dentro de este proyecto. Yo le hice únicamente a 16. Le hice coaching al gerente de Ecuador, al gerente de Perú, unos líderes en Chile y a varios gerentes aquí en Colombia. ¿Qué encontré se estaba planteando un estilo de líder dentro de la organización? Estábamos determinando cuál es el estilo de liderazgo que quería buscar la organización. Cuando aplicamos el DISC, yo me doy cuenta que la mayoría de los coaches con los que yo estaba trabajando estaban en perfil S y en perfil C. Vale la pena decir que esta empresa es del sector de telecomunicaciones. Entonces, pues, la mayoría eran ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, ingenieros de comunicaciones. Entonces, pues, vamos a tener, es correspondiente a estilos S y a estilos C, ¿verdad? Porque son visiones del mundo desde el análisis, desde las cifras, desde el control, desde la tecnología, que en el caso de esta compañía. ¿Qué ocurre? Por eso es que es importante, y como coach necesitamos, vamos a colocar, Constanza, vamos a colocar en el aula una información acerca del macrocontexto y del microcontexto. Aquí mi Connie me está ayudando a las notas que vamos a complementar en el aula. Necesitamos, como coaches, establecer cuál es el macrocontexto
¿verdad? El macrocontexto es, yo como coach no puedo solamente ver esta empresa, cómo se está desarrollando en Colombia, necesito ver cómo esta empresa se está desarrollando en América, cuáles son los elementos comunes en los diferentes países de América que están incidiendo en este grupo directivo, en este equipo directivo, cómo los está retando este contexto de América. Entonces necesito ver cuáles son los elementos del macrocontexto, pero también necesito ver cuáles son los elementos del microcontexto, porque finalmente, aunque cada uno está siendo una filial, ¿cierto?, en cada país, todos corresponden a una misma organización. Entonces, tengo que ver cuál es la cultura de esa organización, cómo se está desarrollando las relaciones en esa organización y cómo están impactando esas relaciones dentro del estilo de liderazgo de cada uno de los niveles. Entonces, esto es muy interesante, porque ¿cuáles se imaginan ustedes que podría llegar a ser el perfil de liderazgo del gerente de esta compañía? ¿Quién me dice? ¿Quién se imaginan? O sea, es una empresa en expansión, ¿cierto? Que está abriendo filiales en sedes en diferentes partes del Yo me atrevería a decir que es un dominante. Para expandir, sí. ¿Cierto? ¿Quién habló que no vi la manito? Lo siento, no sé cómo poner la manito. Soy Erika. Hola, mi Erika Bella. Sí, mira, coincido contigo. O sea, fíjate que lo que podríamos pensar, ¿cierto? Que fíjate, por eso es importante que veamos cuál es la evolución de la compañía, en qué lugar está, ¿cierto? ¿Cuál es el reto que tiene, verdad? Entonces podríamos decir, para mí, influencia, ¿quién dice? Lina María. A ver. Marcela dice D, Rosa María dice D, Lina María dice I, Lorraine dice I, Lina María dice I. Muy bien, pues mis estimados, fíjense que esta empresa, en este caso particular, el líder de esta organización era un S. Y no es, acuérdense, no es que estamos sumando a cada uno el equipo desde la personalidad y desde el estilo de liderazgo. No es que esté bien o esté mal. Muy seguramente en la etapa de crecimiento de esta organización, en la etapa de evolución de esta organización, un líder ese fue maravilloso. ¿Por qué? Porque mantuvo el ritmo y dio sostenibilidad al crecimiento de esta compañía. Y este líder fue maravilloso. El tema es que o este líder desarrolla un complemento de los otros estilos de liderazgo, ¿cierto? ¿Verdad? Sana su poder. Por eso es tan importante la mirada del coaching espiritual transpersonal y sanar el observador, porque ahí lo que él tiene que hacer, lo que tendría que hacer, y como coach lo que tenemos que llevarlo, es que él sane su capacidad de adaptabilidad, su capacidad de adaptabilidad al cambio. Ya la empresa no era lo que era antes, la empresa está expandiéndose, y cuando una empresa está en expansión y cuando está en otros países, tenemos que ajustar la legislación, tenemos que ajustar las reglas de mercado, tenemos que ajustar las condiciones con proveedores, tenemos que ajustar, las relaciones con toda la cadena de valor. Y si este personaje, que es un nombre maravilloso, ¿cierto? Porque es un hombre maravilloso, si no, no estaría ahí, ¿verdad? Pero si este hombre no sana su capacidad de adaptarse al cambio, fíjate que empieza a entorpecer su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Pues claro, el resto de los líderes le estaban pidiendo y pidiendo que decidiera más rápidamente, que asumiera riesgos como un D. Fíjate que muchos dijimos que un D, ¿cierto? Que asumiera riesgos. Y fíjate que está aquí, necesitaríamos a como coaches. Mira el poder que acabamos de descubrir. Y es que, ¿qué hago yo con un gerente y hacia dónde lo llevo siendo perfil S en unas condiciones de una compañía como esta? Pues necesito subirle su D, necesito subirle su capacidad de decisión, de acción, de ejecución, de atentos con esta frase, de asumir riesgos sensatos, de asumir, no estoy diciendo riesgos que nos hagan perder dinero, ¿de acuerdo? Sino riesgos
asumir decisiones con poca información. Eso es una de las habilidades de liderazgo en gerentes más importantes que necesitamos desarrollar. Y acuérdense lo que les decíamos al S, y es hasta cuándo es bueno recopilar información. Entonces, ¿qué pasaba en un comité de gerencia? Y es que él, además de ser un líder muy democrático, y aquí también tenemos que hacer algo que es importante escuchar todos los planteamientos, más en un equipo necesitamos que el líder lidere. Eso es importante, que un líder lidere. Escriban esa frase y retuiteenla, @Viviana Cortázar. Que un líder lidere. Necesitamos que el líder tome decisiones, ¿verdad? Y al él ser excesivamente democrático, pues aplazaba las decisiones, postergaba las decisiones, expandía las decisiones, y hay que ser prudentes. Pero fíjate que eso, su mirada del mundo, su observador, está obstaculizando el desempeño del equipo. Aquí hay más cosas más interesantes. Fíjate que, ¿cuántos dirían ustedes que dentro de esos 16 que yo trabajé, porque eran muchos más directivos, pero dentro de esos 16, ¿cuántos había en D? A ver, ¿quién dice? ¿Cuántos D había? Porque esto es interesante. A ver, vamos a mirar. Ninguno, dice Carolina. De esos 16, uno, dice Edith. Bueno, para hacerlo más largo, sí. Había uno nomás. 2, dice Lina María. De esos 16, uno nomás era D, ¿verdad? ¿Cuántos había de esos 16 había ahí? ¿Cuántos creen? De los I, de 16, ¿cuántos creen que había ahí? Aquí Constanza dice 4, Lina María dice 6, 4. Bueno, sorpresa, 1. 1. Fíjate que esto es interesante porque mira, esto es una empresa que está en expansión, una empresa que está abriendo mercado, una empresa que está abriendo un país. Y esto, acuérdense que trabajé con el gerente de Ecuador, con el gerente de Perú, con el gerente de Argentina, con los líderes de Chile, y están abriendo países. Ahí necesitamos personas relacionales, personas comerciales, un I es comercial, ¿verdad? Un I es aquel que va en un perfil comercial, ¿cierto? Y todos ellos, aunque necesitan un soporte técnico, necesitamos desarrollarles el I, ¿cierto? Entonces eran muchos Cs, ¿cierto? Con un saber técnico maravilloso, pero necesitamos hacerles su capacidad relacional, su capacidad de apertura, de hablar con personas, de relacionarse con personas, de conectar con personas, y necesitamos subirle la D para poder tomar decisiones más rápidamente. Un mercado que fluctúa tanto como son diferentes las condiciones en un mercado colombiano a un mercado peruano, a un mercado de Ecuador o a un mercado argentino, ¿verdad? Entonces, de todos ellos, fíjate el mapa que nos empieza a construir, y eso es muy interesante, porque cuando como coaches estamos trabajando en un equipo y los animo a que hagan el DIX en los proyectos que estén trabajando en estas semanas que nos vamos a estar viendo, inclúyanlo y hagan este mapeo. La prueba DIX te lo puede dar, lo pueden coordinar con Constanza. Se puede hacer este mapa y tú puedes ver cómo están distribuidos todos los miembros del equipo. Y puedes ver en dónde necesitas empezar a desarrollar, o si estás en procesos de selección, qué perfiles necesitas para compensar. Entonces, en este caso de esta empresa, podemos plantear nuestra línea de intervención, ¿cierto?, con las personas, desarrollar a las personas, a que estos C y S, pues desarrollen más su D y su I, ¿cierto? O si vas a contratar más personas al equipo, pues contrates más Ds. Fíjate que eso ya te está dando una pauta de desarrollo, de expansión, ¿cierto? O cómo poder reubicar a estas personas en otros roles y labores, como en el caso del gerente. Fíjate, o tengo un camino, o le desarrollo al gerente la D, o para esta etapa de la compañía,
atentos con esto, para esta etapa de la compañía, para los retos del mercado, para los retos de la compañía, contrato un D. O le contrato un segundo a este S, le contrato un segundo, un partner, un coequipero que sea D, que le compense, ¿cierto?, cómo está mirando el mundo, que lo impulse a tomar más riesgos, que lo impulse a avanzar más hacia otro estilo y otro performance. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a dejar varios temas. Vamos a dejarles literatura acerca del DISC. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a dejarles literatura acerca del DISC en el aula virtual. Vamos a dejar la prueba. Recuerden, esta es una prueba, prueba que solamente te va a dar la tendencia, no te va a dar más información porque es una prueba muy sencilla, ¿verdad? Y te vamos a pasarla, pero te va a dar una aproximación a lo que ya viste acerca de cuál podría llegar a ser. Acuérdense que vamos a ensayarlo primero nosotros para poder dar una nueva comprensión y luego poder ir y llevarlo y desarrollarlo en otros. Entonces, te vamos a dejar esta prueba. La vamos a ver en la siguiente sesión. Recuerden, para quienes quieran, esto es voluntario, pueden hacerlo a través de Constanza, podemos pedir la prueba, te va a llegar, si lo quieres hacer, te llegaría un link a tu correo electrónico, son $40, te va a dar un reporte amplísimo, maravilloso. Acuérdense que una de las primeras A que necesitamos desarrollar es el autodescubrimiento, el autorreconocimiento, el amistarte con la mirada que tú tienes del mundo va a ser extraordinariamente sanadora. Les voy a hacer una pregunta. ¿Listos? Pregunta, de lo que ustedes me conocen y de lo que me han oído hablar, ¿qué perfil tengo yo? A ver, ¿quién da? ¿Qué perfil? A ver, vamos a mirar. Me arriesgo. Hermosa. Marcela dice de I, Alejandra I, Edith I, Rosa María de I, Lorena I, Olga S. Mira, María me dice S. Carolina I, Diana C, Lorraine dice O o D. María Elsie dice I, Francisco dice D. Bueno, qué bien ¿Quién está hablando? ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? ¿Quién nos habla? ¡Y! Sandra. Ay, tan bello. Les extiendo amor, estoy muy feliz aquí, compartiendo con todos. Les extiendo mi amor, mi admiración, mucho amor para todos. Sí, me conocen muy bien. Me conocen muy bien. Mira, se los voy a mostrar en la Lolimar, sí, bella. Les voy a compartir mi perfil, eso también lo pudiéramos poner en el aula. Les voy a compartir mi perfil, ¿vale? En el aula. Tengo alto I y alto D. Allí, si aquí hiciéramos un eje, ¿cierto? Hiciéramos un eje acá, yo estaría en la mitad, ¿no? Entre la mitad y en la mitad. Ni mejor ni peor, ¿verdad? Alguien me conoce, podría ver a través de mi disco que soy una persona que me conecto con las personas, me centro en las personas, me relaciono con las personas, me conduzco al resultado a través de relacionarme con las personas. Más, soy una persona orientada a objetivos, a metas, a acciones, entonces ahí está mi idea. Si alguien estuviera haciéndome coaching a mí, fíjate que sería bueno, ¿verdad? Que me lleve a normas, mediciones, que eso es lo último que he estado haciendo en estos años de trascendencia y caminar, y es cómo ordeno mi tiempo, cómo ordeno mis acciones, cómo hago mis planes. Entonces, si tú ves, yo tengo pues mis planes de ventas, mis planes de mercadeo, las acciones, llevo una agenda, hago mis
mis planificaciones muy específicas para apoyarme a mí a trascender y a desarrollar esa parte de mi personalidad. Muy bien, mis amados, entonces los animo a que se hagan el DISC, los animo muchísimo, ¿verdad? Hay otras pruebas que tenemos con esta empresa chilena, otra prueba complementaria que es el de motivadores, que es extraordinaria, no la vamos a incluir dentro de este curso, pero hacemos una certificación en DISC donde ves DISC, motivadores, en profundidad y te especializas como especialista en análisis de esta prueba, que la vamos a hacer de manera virtual, la vamos a hacer más o menos cuando, Tony, como en 2 meses vamos a hacer la certificación DISC, entonces puedes participar también en ella. Vale, entonces le voy a dar el paso a Constanza para que nos explique cómo entrar al aula virtual, ¿vale? Sí, les voy a escribir aquí mi correo, si tienen preguntas. Entonces mi correo es... Ahí estabas hablando, construimos un chat del taller por WhatsApp, la única que creo que no está es Olga Lucía, que no tengo el dato del celular de ella, pero ya estamos conectados en un grupo por WhatsApp para los que tengan dudas, para los que de pronto tengan inconvenientes con la información que nos va a dar Connie ahorita, entonces ya estamos conectados por ese medio. Vale, entonces sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es el reto que los quiero motivar? 1, primero obsérvense con mucho amor, con mucho respeto. Esta información no es para encasillar a nadie, esta información es para, al contrario, para lograr establecer una línea de sanación con nuestros coaches. No se pierdan, el viernes vamos a hablar sobre Enneagrama, que es otra herramienta que utilizamos para poder identificar cuál es este observador de nuestro coachee. Entonces, los animo de aquí al viernes, háganse, así sea la prueba pequeña del DISC que les vamos a dejar ahí en el aula. Si pueden hacerse el DISC mayor, háganlo también. Observen mi DISC, analícenlo, ¿verdad? Mírenlo, imagínense cómo sería hacer una intervención con esa información que está allí. Les vamos a dejar literatura acerca del DISC, estudien y practiquen. Entonces, observen a todas las personas que están alrededor de ustedes, ¿verdad? Esto es una exploración divertida, amorosa, ¿cierto? Entonces, practiquen. Entonces, mi pareja, ¿qué estilo más es? Mi hijo, el vecino o mi compañero de trabajo, ¿qué perfil es? ¿Vale? Los voy a dejar entonces con Constanza para que nos dé el tema del aula. Bienvenida, Constanza. Muy buenas noches para todos. Bueno, les comento que para poder entrar al centro de entrenamiento virtual, iniciamos por la página de la escuela, que es www.vigorempresarial.com. Vigor empresarial, Vigor con B pequeña. En la parte de abajo, mano izquierda de la página, justo abajo, hay un botón que se llama Centro de Entrenamiento Virtual. Ahí hacen clic en ese botón y esto los lleva al centro de entrenamiento virtual, donde yo les voy a enviar un usuario, una clave para que entren al taller de cómo conformar equipos de alto desempeño, como se llama este taller, y desde ahí encontrar toda la información que vamos a subir, que Viviana propuso para que ustedes puedan acceder a toda la información. Igual el nombre de la página, el nombre del centro, el usuario y la clave, yo se los envío en un correo a cada uno de ustedes. Connie, ¿es vigorempresarial.com, dijiste? Sí, www.vigorempresarial.com. .com.
Aquí por acá, mira, lo que tienes ahí. Ok. Ah, ok. Bien. Igual tú nos vas a enviar los... No, acá, www. Sí, a cada uno. Ok, perfecto. Ahí está la página abierta, vigorempresarial.com, y ellos deben hacer link en donde... En un botón que está justo en la parte más baja de la página, mano izquierda, que se llama Centro de Entrenamiento Virtual. Centro, Centro de Entrenamiento Virtual, acá en esto de acá. Sí. Ah, ok. Y ahí con los datos que tú nos vas a dar de... Usuario y clave. Tú nos los mandas por correo, ¿correcto? Exacto. Ahí con el usuario y la clave entran a la zona donde dice cómo conformar equipos de alto desempeño, que es el nombre del taller, y ahí encuentran toda la información. Vale, y los animo, los motivo nuevamente a lo que trabajamos hoy. Primero, a complementar con la información que tenemos en el aula y a buscar practicar con las personas que tenemos cercanas y hacerse su DISC. Eso sí, muy, muy importante. Nuevamente, si conocemos nuestra mirada y reconocemos cómo estamos mirando el mundo, pues podemos reconocer cuál es la mirada de nuestros coaches y de estos equipos, cómo están viendo el mundo, y poderlos apoyar y acompañarlos a que giren esa mirada y que sanen esa mirada. Lo más importante es sanar esa mirada, y eso nos va a llevar a resultados trascendentes. Fíjate que también quiero que recuerden cómo iniciamos hoy, ¿verdad? Que hagamos comunidad, que hagamos, que compartamos aprendizajes a través del chat. Comparte lo que vas aprendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, que eso es muy emocionante. Mira, me di cuenta que mi pareja es un C, o me di cuenta que mi pareja es el D, o fíjate que descubrí este comportamiento en mí y me di cuenta que aquí estoy evidenciando mi D, o fíjate que me encontré una idea para fomentar más y fortalecer más mi I, o miren esta técnica para perfeccionar más mi S. En fin, compartamos, ¿vale? Compartamos, crezcamos. Yo estoy al servicio. Aquí les voy a poner, no había visto esto. Lorraine me dice, entonces solamente podemos entrar cuando tengamos el usuario que nos enviará constancia. Sí, correcto. Pues ahí, apenas tengas el usuario, vas a poder entrar. Me dice Olga, Viviana, si tengo un DIS aplicado hace 3 años, ¿es válido o este puede cambiar? Excelente pregunta, y Olga Bella, excelente pregunta. La base puede permanecer igual, ¿de acuerdo? Pero sí puede haber un cambio, porque recuerden que esto es una mirada situacional, es como una radiografía del hoy. Entonces sí puede haber cambios. Vale la pena que te actualices tu DISC, vale la pena. Si alguno ya lo ha tenido, vale la pena que lo actualices porque tus circunstancias de vida pueden haber cambiado, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, me lo apliqué, yo llevo haciendo DISC hace como 18 años. Entonces, hace 18 años mi D estaba más alta, ¿verdad? Ahí ya hacen algunas conjeturas. Más mi camino de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, ha hecho que en esta época, pues, mi I esté más elevada. Entonces, sí, vale la pena que lo hagan ahora, ¿listo? ¿A qué correo podemos contactar a Constanza para poder realizar el DISC? Connie, escribe tu correo allí, por favor. Ya, muy bien. Encuentro mucha relación con una formación en talento, metodología en Crisoneto. Ella divide en 4 niveles en los que lo reconocemos y aceptamos. Gracias, Viviana. Gracias a todos por participar. Sí, hay diferentes miradas complementarias. Allí en el material que ustedes están viendo también están en los 4 temperamentos, está relacionado con
el sanguíneo, todo está relacionado, entonces lo podemos encontrar. Vale, pues nada, les extiendo mi amor, mi agradecimiento, el agradecimiento por abrirnos a esta nueva mirada, la alegría de compartir. Estoy al servicio, les voy a escribir acá mi WhatsApp, si quieren hacerlo directamente pueden hacerlo, me pueden preguntar algo. Vivi, ya estás también, ahí lo tienen. En el grupo de WhatsApp está tu nombre, Ahí también me pueden contactar. Vale, entonces nos vemos el viernes 7 de la noche, practiquen mucho y nos estamos viendo. Un abrazo. Feliz noche a todos, bendiciones, nos vemos el viernes. Andrés, también gusto compartirte. Rosa María, descansa, Edith, descansa. Carolina, feliz noche. Gracias. Saludos desde